Soy Félix Arroyo, soy escenógrafo e iluminador de artes escénicas y también soy docente en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Me he dedicado desde hace más de 12 años a diseñar escenografía e iluminación para diferentes obras de teatro, danza, ópera, y he sido colaborador del maestro Alejandro Luna en los últimos 10 años. Existe una carrera que se llama Producción de Espectáculos en la Universidad del Claustro. Ahí existe la materia de escenografía y ya hace 8 años que imparto esa materia en la universidad. Especialmente los procesos creativos para el diseño de escena. De pronto la gente a veces piensa que la escenografía solamente es un decorado, es un artefacto que se pone sobre un escenario y se habita y ya. Pero conlleva toda una conceptualización de ideas, condensación de aspectos de orden de carácter de los personajes, de la atmósfera, de los sitios, del espacio en general, del uso del espacio, y pues eso es una especialización en el diseño. Y justo yo he enseñado a mis alumnos a que eso lo vean como una especialización de índole creativo más que técnico. Siempre ha partido de la idea de entender el texto a plenitud. Si tenemos a la mano un texto escrito o si tenemos una partitura escénica o una idea para generar un proyecto escénico, pues es entender el contexto de esa idea, hacer un análisis profundo, no solamente de la situación de la obra o de la puesta en escena, sino hacer un análisis más complejo sobre qué se requiere para que esa puesta en escena tenga la calidad y el mensaje que se quiere transmitir a los espectadores, que es para quien finalmente trabajamos, ¿no? Y pues el parte del proceso pues, consiste en hacer ese análisis y después hacer una construcción espacial y de colorimetría que conlleva arquitectura, historia, algo de hablar de ciencias sociales, de estatus económicos. Finalmente vamos a construir espacios de ficción para que sean habitados por personajes. Y entonces el proceso consiste en eso, en entender todos estos pasos para poder llegar a una conceptualización y a su vez a una realización de un proyecto escénico. Pues yo he sido seguidor del presidente desde el desafuero. Yo estudié y soy egresado de una de las preparatorias que él fundó, del IEMS, de la preparatoria Salvador Allende, que él inauguró en el 2003, 2002, una cosa así. Y soy un beneficiario directo del proyecto educativo que él formó en la ciudad, por lo menos para las personas que estábamos marginadas de seguir estudiando una educación media superior. Y a mí me tocó esa fortuna de poder ingresar a estas escuelas y darme cuenta que hay otra alternativa, que hay una forma, una posibilidad más. Yo antes de ingresar al IEMS estaba en el CCH de Vallejo. Me pasaron 3 asaltos en ese momento, en ese lapso, en un semestre me asaltaron 3 veces al interior de la escuela y afuera de la escuela. Tuve que renunciar a ese sueño de ser universitario porque pues ya me daba mucho miedo asistir a la escuela, francamente. Yo sé que no es lo mismo para todos, yo sé que la gente lo vive diferente y los compañeros lo han vivido diferente. En mi caso no fue así. Y mi papá, siendo taxista, escuchaba a José Gutiérrez Vivo en su taxi, en el radio de su taxi, y una vez escuchó a Raquel Sosa en una entrevista con Gutiérrez Vivo donde hablaba de la creación de este instituto de educación media superior, y mi papá me dijo, pues aquí tienes una oportunidad. Me fui a inscribir totalmente con todo escepticismo, ¿no? Porque era algo nuevo y era algo así que, pues, ¿quién lo iba a reconocer oficialmente y así? Pero para mí me cambió la vida, porque por fin mi sueño de continuar con mi educación se vio formado, porque la educación que recibí en la preparatoria fue formativa en las ciencias y en las humanidades, entonces tenía yo chance de escoger una carrera en la Universidad de la Ciudad de México en las ciencias sociales o humanistas. Hice mi examen como cualquier otro joven que hace el Comipems. Lo hice para 2 instituciones, que fue el IMBA y la Universidad Autónoma Metropolitana. Y por fortuna la formación que recibí en estas preparatorias me permitió quedarme en las 2 y tener el privilegio de decidirme de una, cuando hay gente que no tiene ese privilegio o esa suerte, a veces se puede decir. Y pues yo me decidí por el IMBA para estudiar la licenciatura en escenografía en la Escuela Nacional de Arte Teatral.
Pues yo creo que es igual que en todos, ¿no? Todos, finalmente, cada micromundo o cada profesión es un micromundo, y ese micromundo es un reflejo del país. Es un poco dividida las posiciones y las posturas respecto a lo que se ha hecho con el proyecto del presidente en materia de cultura, ¿no? Que es muy complejo porque es primera vez que se tiene un proyecto cultural que no solamente es de élites, es un proyecto cultural que tiene que ver más con la reintegración social de todas las culturas y no solamente una, ¿no? Estábamos muy acostumbrados a la élite o a la socialización de la cultura en el centro del país, especialmente en la Ciudad de México, y eso ha sido cambiado por completo, ¿no? O sea, digo, no por completo, estamos en el proceso, o sea, se cimbró esa estructura, se ha quitado la centralización de los recursos públicos para beneficiar solamente a la Ciudad de México, se ha distribuido más, y eso pues deriva en que algunos presupuestos se tienen que recortar para poder cubrir otros y así, y pues hay gente que se siente que ha perdido algunos privilegios, ¿no? Yo lo entiendo, es que también nos tocó una pandemia, ¿no? O sea, desafortunadamente para el proyecto del presidente, pues le tocó una pandemia que requería de muchos recursos públicos para poder ser atendida. Y apenas se llevaba un año, que en un año no es suficiente para lograr nada en cualquier materia, ¿no? Digamos que en la cultural menos. Sin embargo, yo creo que es difícil de entender, puesto que desde la conceptualización o el concepto de cultura o arte ya hay un choque ideológico, ¿no? ¿Qué es arte, qué es cultura, qué es artesanía? Y entonces eso te choca ideológicamente cuando solo te dedicas a una cosa, ¿no? Imagínate que yo solo me dedico a las artes escénicas, pero soy incapaz de comprender que las bandas musicales en Oaxaca también son parte de una cultura, ¿no? Entonces, esos choques ideológicos es muy difícil de entenderlos, muy difícil de recapacitarlos. Sin embargo, yo creo que en materia cultural estamos apenas en una incipiente reconstrucción, en una incipiente reestructuración del mismo concepto de lo que significa hacer cultura, ¿no? En el país. Y el presidente lo ha dicho muchas veces en las conferencias. Cultura no solamente es el arte que se hace en un caballete, sino cultura también es el arraigo que tienes sobre las prendas que vistes, sobre los colores que vistes, sobre las danzas que haces en ciertas regiones. O sea, cultura es mucho más que solamente el arte de caballete, o el arte, en mi caso, el arte que se hace en un escenario, ¿no? Es mucho más grande que eso, y por supuesto que cualquier recurso va a ser insuficiente para cubrir a todos. Es ideal que así ocurra, pero el país carece de tantas cosas que a veces es difícil poderlo abarcar, ¿no? Yo creo que hay Estados Unidos, por supuesto que tiene muchos ejemplos que podríamos seguir, ¿no? Pero, por ejemplo, allá existe en mi campo, en las artes escénicas, existe una cultura y una tradición de las artes escénicas que está desde las escuelas, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto en una serie de televisión, en un programa de televisión, o de nuestros propios contactos que están viviendo allá, pues que todos ellos tienen una formación en las artes desde las escuelas básicas, ¿no? Que es para ellos como parte optativo y a veces obligatorio montar una obra de teatro, hacer una pieza de danza, hacer una pieza escultórica. O sea, las artes son parte del sistema educativo. Siento que en México eso ayudaría muchísimo, que el sistema educativo adoptara la formación artística para generar mejores personas, porque eso a su vez contribuye a lo demás. Si tú generas desde los primeros años de la educación básica, generas público de teatro, es decir, gente que haga teatro, que hagan teatro en sus propias escuelas, que lean teatro, que lean artes escénicas, que se instruyan en las artes escénicas en general, pues vas a generar público, que a su vez va a necesitar ir a teatros y va a reactivarse una economía y una industria que tiene que ver con la educación, ¿no? Porque ahorita está muy aislado. O sea, las artes escénicas son como un ente ahí que solamente gusta de algunos, que no es algo general, ¿no? O sea, 1 de cada 8 personas en México va al teatro, ¿no? Y estoy yéndome muy, muy grande. Es muy... es de los recursos menos consumidos culturales que tenemos en el país. Entonces, si formas público desde las escuelas de educación básica,
vas a tener varias cosas. Vas a tener gente que se puede interesar por las humanidades o por las artes y por las artes escénicas, pero también si esa gente no se interesa de hacer esas actividades, por lo menos se va a interesar de formarse como público para esas actividades, y eso nos va a redituar a su vez a futuro, ¿no? Pienso que la clave de todo lo que tiene que ver con mi sector en las artes escénicas está en la educación básica. Pues tienes que incentivar la industria, ¿no? Tienes que incentivar la creación de espectáculos a precios accesibles. Desafortunadamente en México la gente está mal acostumbrada a no pagar las artes escénicas. Por ejemplo, una familia puede ir al cine de papá, mamá e hijos, pueden ir al cine y gastarse hasta 1,000 pesos en los boletos, los dulces, la entrada, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que implica ir al cine en 2 horas, está acostumbrada a gastarse hasta 1,000 pesos por una visita al cine, pero está mal acostumbrada a no pagar por ir al teatro, ¿no? Eso es un mal que hemos heredado por diversas situaciones, diversas políticas culturales en que la gente no paga por ir al teatro, no paga un boleto de 150, 200, 300 pesos, se les hace caro. Por supuesto que se les hace caro si son una familia de 4 personas, son 1,200 pesos. Si incentivas la generación de espectáculos accesibles al público, a todos los públicos, cualquier tipo de espectáculo, no solamente el mal llamado cultural, ¿no? Sino cualquier espectáculo que sea subvencionado para que la gente pueda asistir, vas a ayudar a que la gente se interese de ver artes escénicas en un proceso paulatino, ¿no? Pero si todo lo regalas como Estado, que es una obligación, pero a veces no, pero porque malacostumbra, ¿no? Si tú llevas teatro a una comunidad y no le cobras la entrada, la comunidad va a pensar que siempre va a ser así. Y entonces eso no estimula el poder acudir o hacerse un hábito para asistir a las artes escénicas. Es un arma de doble filo, porque a la vez de que es un derecho y lo estás brindando como un derecho, también estás haciéndole creer a esa gente que siempre va a ser así. Y esas personas no necesariamente van a cubrir el costo de un boleto en otra ocasión, porque van a pensar que siempre es así. Es un arma de doble filo, desafortunadamente. Pues es que tiene que haber un estudio por zona, ¿no? Por cada teatro hacer un estudio de públicos, qué tipo de público asiste a cada teatro, qué tipo de espectáculo van a ver las personas, a qué precios les vas a poder dar esas subvenciones. Es muy complejo, vaya, es un sistema que es muy complejo por diversas circunstancias. Los costos de las producciones no son los mismos para cualquier producción, ¿no? No es lo mismo hacer un Hoy Me Puedo Levantar, que tiene un público en específico, que montar teatro universitario en CEU o en el Centro Cultural del Bosque. O sea, es un mercado de las artes escénicas muy complejo en el que necesitas investigar a tu público, necesitas hacer labor de campo, insisto, en las escuelas básicas, que se interesen por las artes escénicas para que le den el valor que es necesario a los espectáculos. Esta es una invitación para que el público que nos ve regrese a los teatros, regrese a ver artes escénicas, no solamente teatro, sino danza, ópera, performance, que hay muchas opciones de artes vivas a las que pueden acudir. Muchas de ellas están subvencionadas por el Estado, hay muchas de ellas que son a precios muy accesibles, pero que nosotros somos una industria que ha sido muy golpeada por la pandemia. Fuimos de las primeras industrias en cerrar nuestros recintos, nuestras actividades, y somos de las últimas que estamos tratando de recuperar nuestras actividades económicas. Vivimos muchas familias de estas actividades, y que ustedes regresen a presenciarlas en vivo y a pagar sus boletos o asistir a las que estén subvencionadas por el Estado, va a incentivar que esta industria también se reactive de una forma más acelerada.